Bueno, hermanos, vamos a comenzar esta lección acerca de los distintivos de un diácono del Nuevo Testamento. Y este es un tema bastante importante, y no solamente es importante porque la Biblia lo enfatiza, y es importante que hablemos de este tema porque Dios explica que debe haber diáconos en la iglesia, sino que creo que debe ser resaltado de una manera en particular porque hay muchísimas iglesias en nuestros tiempos que tienen un desconocimiento completo acerca de lo que es un diácono, o hay iglesias que ni siquiera tienen diáconos. Entonces creo que este problema surge en base a que hay un desconocimiento de este papel bíblico. Se desconoce para qué son los diáconos en una iglesia, quién debe cumplir el papel de diácono en una iglesia, pero debemos partir con una presuposición, y es que si Dios se toma la tarea de en la Biblia revelar que hay alguien que debe ejecutar una tarea dentro de la iglesia y le da a esa tarea el término de diácono, nosotros deberíamos entonces pensar que eso es algo que la iglesia necesita, que no es algo que una iglesia pueda existir sin esa posición. Porque si el Señor lo ha establecido así, si el Señor dice que hay unos diáconos y que los diáconos tienen ciertos requisitos, entonces nos está diciendo: miren, yo que soy el Señor de la iglesia, he determinado que la iglesia debe funcionar con estas personas también sirviendo. Entonces es importante que veamos esto no solo como un tema pasajero, que pensamos que es de menos importancia porque otras personas lo toman sin importancia, sino que veamos que si el Señor ha hablado y el Señor dice que es importante, entonces para nosotros debe ser importante. Vamos a ver los distintivos de un siervo que agrada a Dios. Ese va a ser como el resumen de lo que vamos a estar viendo en esta tarde. Los distintivos de un siervo que agrada a Dios. Y el pasaje principal en el que tenemos que basarnos para estudiar acerca de los que sirven en una iglesia y específicamente de los diáconos, tenemos que remitirnos a 1 de Timoteo capítulo 3. Y les pido que vayan ahí con sus Biblias a la primera carta a Timoteo, escrita por el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. Y si entramos un poco en el contexto, entendemos que es Pablo, un apóstol del Señor Jesucristo, que estaba siendo inspirado por Dios para escribir los textos bíblicos. Y aquí Dios le está dando esta instrucción a Pablo, y Pablo la está transmitiendo al pueblo de Dios, especialmente a otro pastor, en este caso a Timoteo, para que sepa cómo debe conducirse en la iglesia de Dios. Es decir, las cartas de 1 de Timoteo, 2 de Timoteo y Tito son llamadas las cartas pastorales, porque son las cartas donde se da instrucción a los pastores de cómo dirigir la iglesia. Son las cartas donde se da instrucción de cómo Dios quiere que la iglesia se lleve a cabo. Y obviamente sabemos que la instrucción de cómo la iglesia debe funcionar no solo se encuentra en estas cartas, pero hay un énfasis particular en 1 de Timoteo, 2 de Timoteo y Tito, de dar instrucciones específicas de quiénes deben ser los pastores de una iglesia, de cuáles son las tareas de un pastor de una iglesia, de cuáles son los requisitos que debe tener un pastor en una iglesia. Y eso lo vimos en la sesión pasada. Estuvimos viendo cuáles son los requisitos de un pastor, y eso lo vimos en 1 de Timoteo capítulo 3, del versículo 1 al versículo 7. Pero es interesante que Pablo no solamente se detiene en dar las descripciones de quién debe ser un pastor en una iglesia, sino que luego continúa explicando que hay otra posición en la iglesia. Sí, es difícil a veces dar el término, pero podríamos decir un oficio más, una tarea más en la iglesia. Y esa otra tarea se llama la tarea de ser diácono. No solamente hay pastores en la iglesia, sino que hay unas personas dentro de la iglesia que están llamados a ser diáconos. Y esa función se encuentra del versículo 8 en adelante. 1 de Timoteo capítulo 3, del versículo 8 en adelante. Y vamos a leer los versículos, vamos a leer la palabra de Dios. Él dice de esta manera, dice: de la misma manera, también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados a mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Que también estos, ¿quiénes? Los diáconos,
sean sometidos primero a prueba, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. De igual manera, las mujeres deben ser dignas, y presten atención porque aquí empieza a haber un elemento interesante en el versículo 11. Miren que dice claramente, de igual manera las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. Entonces aquí ya empezamos a ver una diferencia entre la descripción del pastor que se dio en el versículo 1 al 7, y aquí en esta descripción del diácono empieza a incluir que un diácono del Nuevo Testamento puede ser hombre o mujer, porque aquí incluye también características hacia las mujeres. Podríamos llamar entonces que puede haber diáconos o diaconisas, o un diácono que es mujer, un diácono que es hombre. Entonces mire que dice que de igual manera las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. ¿Y cómo sabemos que en el versículo 11 estaba hablando de mujeres diácono? Porque en el versículo 12 continúa hablando de los requisitos de los diáconos. Dice que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y sus propias casas, pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe, que es en Cristo Jesús. Y ese último versículo es tan importante porque miren lo que termina diciendo. Está diciendo que la posición de ser el diácono de una iglesia bíblica es una posición honrosa delante de Dios. Es una posición honrosa y de gran confianza en la fe. Es lo que está diciendo el Señor, y para el Señor es algo importante esta posición. Así que vamos a mirar acerca de qué se trata esto de ser diácono, y especialmente hoy vamos a hablar de servicio, de la clase de servicio que el Señor Jesucristo quiere en su iglesia. Y lo primero que podemos empezar enfatizando es que el Señor Jesucristo rompió todos los paradigmas de liderazgo que existían hasta esa época y lo que existe en el mundo. Comúnmente lo que se piensa de alguien que es un líder o alguien que está en una posición de autoridad es que está ahí para que otros le sirvan. Pero Dios, el Señor Jesucristo, cuando vino y mostró cuál era la manera de liderazgo que Él estaba estableciendo, estaba diciendo, aquel que quiere ser líder en la iglesia, aquel que quiere servir en una posición que va a tener autoridad en la iglesia, realmente se convierte en el siervo de todos. Ese es el punto de partida. Él dice, el que quiera ser el primero entre vosotros, entonces conviértase en el siervo de todos. ¿Quieren conocer a un líder que realmente esté agradando a Dios? Entonces piensen en un líder que realmente se toma la tarea de servir a los que le rodean. Un líder verdadero en la iglesia cristiana no es un hombre o una mujer que está liderando algún grupo que está a su cargo. No es una persona que está buscando cómo esas personas que están alrededor le sirven a él, sino que es una persona que sí ejerce una autoridad en cierto sentido, sí está dando dirección, sí está guiando al grupo, porque de eso se trata, liderar, pero al mismo tiempo es una persona que tiene un corazón que dice, ¿cómo con esta posición que tengo en este momento puedo ser de mayor utilidad para los que tengo a mi cargo? Eso es lo que debe estar pensando un líder cristiano. Un líder cristiano debe estar siempre pensando cómo los dones y talentos de las personas que están en su grupo pueden ser puestos al servicio de Dios de la mejor manera para que traigan más gloria a Dios. Eso es lo que hace un verdadero siervo de Dios. Y si ustedes miran el ejemplo perfecto nos lo dio nuestro Señor Jesucristo. Él vino, y ustedes recuerdan lo que aparece en Marcos, que dice que Él no vino para ser servido, sino para servir a todos y para dar su vida en rescate de muchos. Ese es el tema, uno de los temas principales que aparece en el Evangelio de Marcos. Si no estoy mal, en Marcos 10:45 enfatiza eso, que Él, siendo Dios, vino no para ser servido, sino para servir. Así que todas las personas que están en una iglesia bíblica deberían tener ese mismo sentido en su cabeza. Yo estoy en esta iglesia para servir. Y especialmente ustedes que son un grupo de personas que se están entrenando para ser parte de una plantación de iglesia, quiero decirles algo. El anhelo que deben hacer crecer en su corazón, lo que deben pedir al Señor es decirle, Señor, ayúdame para ver cómo yo podría servir mejor a los que nos rodean.
¿Cómo yo podría servir a otros con los dones y talentos que tú me has dado? ¿Cómo podría yo servir a otros? Y quiero decirles algo, ustedes son un grupo que se está preparando para plantar una iglesia en unos meses. Pero si están esperando para servir en unos meses, para servir a otros, para mostrar amor unos a otros, hasta que se plante la iglesia, pues hay un problema ahí. Creo que fue Charles Spurgeon el que decía que si usted no está sirviendo en este momento, en el lugar donde está, en la posición que tiene, no piense que en el futuro va a estar sirviendo a otros. Porque la persona, el carácter cristiano, está enmarcado por ser alguien que sirve en el lugar que está. Así que debemos cultivar eso, una posición y un deseo de servir. Y ya vimos que Pablo estuvo instruyendo acerca de cuáles eran los requisitos del pastor, y ahora nos muestra cuáles son los distintivos de un siervo. ¿Y por qué estoy hablando tanto de siervo conectándolo con diácono? Porque realmente la palabra diácono lo que significa literalmente es alguien que sirve, un servidor. ¿Usted quiere saber qué significa ser un diácono? Pues en sus términos más sencillos, diácono significa alguien que sirve, un servidor. Eso es lo que significa ser un diácono. Y aquí en estos versículos, del versículo 8 en adelante, vamos a encontrar tres distintivos de un diácono agradable a Dios. Tres distintivos de un diácono que agrada al Señor Jesucristo. El primer distintivo de un diácono, de un servidor que agrada a Dios, es que tiene un testimonio maduro. Presten mucha atención. ¿Quiere ser alguien que sirve en la iglesia de una manera particular, de una manera especial? La primera marca que Pablo enfatiza es que usted debe ser alguien que posee un testimonio maduro en la fe. Número 2, posee un gobierno sólido de su hogar. Un siervo del Nuevo Testamento, una persona que quiere tener una posición o que anhela el diaconado, ser diácono en una iglesia, tener una posición de servicio especial en la iglesia, de liderazgo en algún ministerio, entonces en segundo lugar debe tener un gobierno sólido en su hogar. Número 1, testimonio maduro en la fe. Número 2, gobierno sólido en su hogar. Y número 3, posee una recompensa incomparable. Aquí estamos hablando no tanto de los requisitos, sino de la recompensa que va a recibir el siervo que es fiel. Y eso lo vemos en los últimos versículos. Y aquí quiero enfatizar algo. Miren, la persona que sirve fielmente y humildemente a Dios en la iglesia, un diácono del Nuevo Testamento que desempeña su papel fielmente, honestamente, para la gloria de Dios, va a recibir una recompensa tremenda en los cielos. Es algo que debería empezar a crear en nosotros un anhelo y un deseo para que esa promesa que aparece ahí en el versículo 12, anhelarla y decir, bueno, yo quisiera ser uno de esos que recibe esa recompensa, en el versículo 12 y 13, donde dice que es de gran honra delante de Dios. Así que vamos a ir mirando y les pido que estén atentos con sus Biblias y vamos a ir mirando los versículos, desde el versículo 8 en adelante. Y vamos a primero ver que un diácono del Nuevo Testamento posee un testimonio maduro. Miren lo que dice el versículo 8. Los diáconos asimismo. Y aquí, como les dije hace unos minutos, la palabra diácono significa servidor. Aquel que es un ministro o siervo en la iglesia cristiana. La palabra se usa constantemente para referirse a los apóstoles, a Jesús o a cualquier otro que sirve. Y aquí quiero entonces empezar a aclarar un poco de cómo aparece esa palabra en el Nuevo Testamento. La palabra diácono, o si la pudiéramos transliterar al español, diaconar o servir, es una palabra que se usa para referirse a varias personas en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, algunas veces aparece como Pablo, como alguien que sirve, y se utiliza la palabra en el original en griego, diácono. Pero ¿saben qué es más interesante? Algunas veces aparece la palabra diácono o servir con esa conexión con la palabra diácono, conectada con Jesús. Y es interesante pensar que el Señor Jesús se muestra como un servidor. Pero ¿qué quiero aclarar antes de que entren en confusión? Eso no quiere decir ni que Pablo ni que el Señor Jesús fueron unos diáconos en una iglesia cristiana. Ellos no tuvieron esa posición. Pero lo que les estoy enfatizando es que la Biblia dice que todo cristiano sirve. Todo cristiano en un sentido es un diácono, entre comillas. Todo cristiano tiene que servir.
Pero además de que todo diácono tiene que servir, Dios establece que va a haber unos que tienen una posición especial de servicio en la iglesia. Y les voy a poner varios ejemplos con otras ilustraciones en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento enseña que todos los cristianos deben evangelizar, ¿cierto? Todos los cristianos deben evangelizar, pero la Biblia dice que Dios da a algunos el don de evangelismo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que aunque todos están llamados a evangelizar, Dios da un don especial a algunos para que ejecuten la labor de evangelizar de una manera especial y con un don especial. Al mismo tiempo pasa con la hospitalidad. Todos los cristianos tienen que ser hospitalarios. Todos tienen que abrir sus casas y sus hogares para servir a otros hermanos, para acoger a otros hermanos, ser hospitalarios en su hogar. Hay personas que piensan que la hospitalidad es algo opcional, que usted puede ser hospitalario. No, la Biblia dice que todo creyente debe ser hospitalario y abrir su hogar para recibir personas y servirles. Pero también Dios a veces da dones especiales de hospitalidad a ciertas personas para que tengan esta función y la hagan de una manera especial. Algo similar pasa con los diáconos. Todos en la iglesia estamos llamados a servir de alguna manera, pero Dios dice que algunos dentro de las congregaciones que tienen un testimonio maduro, que son fieles, que tienen características particulares para ciertos ministerios, son apartados dentro de la congregación para ser parte del grupo de diáconos oficial de la iglesia. Es decir, hay un grupo de personas dentro de la iglesia que es apartado y hace parte de ese grupo de servidores especiales, que en algunos casos van a estar liderando ciertos grupos, ciertas funciones especiales, y ya más adelante vamos a ir detallando qué funciones se podrían dar de lo que hace un diácono en el Nuevo Testamento. Un ejemplo de lo que les estaba diciendo hace unos minutos, de que la palabra diácono también se utiliza para referirse a Pablo o al Señor Jesús. Por ejemplo, aparece en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 6. Ahí dice: al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús. Pablo le está hablando a Timoteo y le dice que al hacer ciertas cosas, él va a ser un buen ministro. La palabra en el original es diácono. O sea, si lo leyéramos en el original diría: al señalar estas cosas a los hermanos, tú serás un buen diácono de Cristo Jesús. Ahí Pablo no está utilizando la palabra diácono para decirle que cuando hagas esto tú te vas a convertir en el diácono de la iglesia. ¿Por qué no le está diciendo eso? Porque sabemos que Timoteo era el pastor de la iglesia, pero está utilizando la palabra en su término, digamos, sencillo y normal, de ser un buen servidor. Le está diciendo: si tú haces la tarea bien del ministerio, pues tú vas a ser un buen servidor entre los hermanos. Más adelante, digamos en Mateo 20, 26, el Señor dice: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros sea vuestro ¿qué? Servidor. Vuestro servidor. ¿Cuál es la palabra en griego que aparece ahí? Vuestro diácono. El que quiera hacerse grande entre vosotros, hágase el diácono de todos. Nuevamente, aquí no está utilizando la palabra diácono para referirse a la posición de diácono en la iglesia. No está diciendo el Señor que el que quiera hacerse grande entre vosotros, entonces tiene que volverse diácono de la iglesia, ¿sí? Lo que está utilizando la palabra es lo que es su sentido normal. ¿Y por qué enfatizo tanto esto? Es para que entiendan que alguien que llega a ser un diácono, que tiene la posición de diácono, principalmente lo que tiene que caracterizar su vida es ser alguien que sirve. O sea, es imposible que alguien que llegue a la posición de diácono no sea algo que toda la congregación diga: wow, este hombre o esta mujer siempre está dispuesto a servir, ¿sí? Eso debe ser lo que más lo caracteriza. Un hombre o una mujer que siempre está dispuesto a servir de manera adecuada para el Señor. Marcos 10:45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y digamos que ponemos esto en términos, digamos, volviendo griego al español, algo así que un profesor de griego no le gustaría como suena, pero digamos que sonaría así: porque el Hijo del Hombre no vino para ser diaconado, digamos, sino ¿para qué? Para diaconar.
La misma palabra se está utilizando ahí, y esto no es que así se diga en griego, pero es para que ustedes puedan entenderlo en español. La palabra diácono significa servir. Primera de Corintios 3, capítulo 5, dice que es Pablo y que es Apolos, y nuevamente utiliza diáconos por medio de los cuales habéis creído. ¿Recuerdan esa discusión? Simplemente le dice, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? Simplemente somos servidores. Pero aquí especialmente en Timoteo 3 ya no está hablando simplemente de ser servidor general, de alguien que sirve con su vida, sino de alguien que va a tener una posición particular. Y quisiera que me acompañaran a Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Aquí en Filipenses capítulo 1, versículo 1 al 2, es tal vez uno de los versículos más claros donde se encuentran las tres posiciones que hay en una iglesia cristiana. Escuchen esto, hay tres posiciones o tres, digamos, oficios donde se desenvuelven los creyentes. Filipenses 1, del 1 al 2 dice, Pablo y Timoteo, siervos, ahí no utiliza la palabra diácono, sino dulos, esclavos. Dice Pablo y Timoteo, esclavos de Jesucristo. Y la primera categoría, refiriéndose a los que están en la iglesia en Filipos, mire, a todos los santos en Cristo. ¿Ahí a quién se está refiriendo? A la congregación en general, a las ovejas en general. Es decir, una iglesia, la iglesia en Filipos tenía a los santos en Cristo, que están ¿en dónde? En Filipos. Luego se refiere a los obispos. ¿Y quiénes son los obispos? Los pastores, los ancianos. Y en tercer lugar se refiere ¿a quién? A los diáconos. Entonces, si ustedes miran ese primer versículo en Filipenses, Pablo está diciendo, dando un saludo, y se refiere a los tres grupos que él ve en la iglesia: los pastores, los diáconos y las ovejas. No quiere decir que los pastores y los diáconos no hacen parte de los santos y no son parte de las ovejas, pero está tratando de distinguir estos tres grupos: pastores, diáconos y ovejas. Este ministerio de diácono entonces podría ser designado como una posición especial dentro de la iglesia que está enfocado en apoyar y soportar diferentes áreas de servicio. Podríamos verlo como personas que tienen una labor de liderazgo particular en la iglesia. El diaconado en el Nuevo Testamento parece tener una función especial con el cuidado de los menos favorecidos. Y es bien interesante porque cuando uno empieza a estudiar qué hace un diácono o qué hicieron los diáconos en el Nuevo Testamento, hay un libro que lo escribió Alexander Strauch y él habla sobre el diácono del Nuevo Testamento. Él tiene una posición donde enfatiza que la tarea del diácono del Nuevo Testamento es organizar el dinero de la iglesia, especialmente para cuidar a los menos favorecidos. Esto incluye viudas, pobres, ancianos y huérfanos. Entonces, en esa época inicial del Nuevo Testamento, los diáconos tuvieron una tarea especial de administrar el dinero y en algunos sentidos ayudar a las personas con necesidad en la congregación. Aquí en Grace Community Church hay una ofrenda en el año que se llama la ofrenda de los diáconos. Y no es que solo los diáconos dan la ofrenda, pero es una ofrenda que da toda la iglesia y es un fondo que hay para cuidar necesidades cuando alguien en la iglesia tiene alguien que es miembro de la iglesia tiene una necesidad particular de dinero en algún momento, ¿sí? Y para eso hay toda una serie de requisitos y de evaluaciones y se pone un patrón de cuántas veces la persona va a recibir esa ayuda, pero los diáconos pues tienen una tarea de administrar, digamos, ese dinero en algún sentido. Sin embargo, yo creo que la tarea de los diáconos en el Nuevo Testamento no está tan establecida. No dice específicamente, bueno, los diáconos van a hacer esto en una iglesia. Por lo tanto, como yo entiendo la tarea del diácono, y presten atención a esto, la tarea del diácono es la tarea de alguien que tiene dones y habilidades particulares para cierto ministerio y que es puesto en esa tarea para tener un apoyo a los pastores en cierta tarea. Por ejemplo, puede haber un diácono o una diaconisa que esté haciendo la labor de organizar, por ejemplo, las finanzas de una iglesia y es la persona encargada de organizar el dinero, de administrar lo que hay,
cómo se van los recursos y ser un apoyo para el ministerio de los pastores, para que los pastores puedan encargarse de hacer la tarea de estudiar y prepararse para predicar la palabra, cuidar a los hermanos, discipular, aconsejar, orar. Y otros hermanos en la iglesia que tienen la tarea de diácono suplen ciertas necesidades de la iglesia para que los pastores puedan hacer su tarea principal. Eso es muy importante. ¿Por qué se necesitan diáconos en la iglesia? La respuesta clara es esta: porque los pastores no pueden hacer la tarea solos. El pastor no es un superhéroe, el pastor no es alguien que pueda hacer todas las cosas, que puede hacerlas a todo tiempo. No funciona así. Por eso Dios designa a algunos como diáconos para que sean una ayuda especial para el grupo de ancianos, que sean de toda la confianza y puedan ayudar a suplir ciertas tareas. Eso puede ser en el área de finanzas, pero también podría ser alguien que ayude con un ministerio en particular, con alguien que, por ejemplo, esté encargado de la membresía de la iglesia, alguien que está encargado de coordinar la consejería, distribuir, bueno, este pastor va a aconsejar a este va a ayudar a este. Un diácono también podría encargarse de organizar los bautismos, hacer todas las clases de bautismo en la iglesia, de organizar el cuidado pastoral. Un diácono, en resumen, como yo veo que la Biblia no dice específicamente qué tiene que hacer, yo estoy inclinado a pensar que un diácono en la iglesia depende su tarea de la necesidad de cada iglesia en particular. La persona cumple con los requisitos de diácono, pero la tarea va a depender de la necesidad que tenga la iglesia. Si la iglesia tiene cierta necesidad y hay una persona que cumple con los requisitos de diácono, pues esa persona debería ir a cubrir esa necesidad que hay. Esa sería la manera, digamos, el resumen de entender de qué se trata la tarea de un diácono. Pero miren lo que sigue diciendo el versículo. Dice: de la misma manera también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra. Entonces, como aparece en la Reina Valera, dice que deben ser honestos, deben ser honestos. Y aquí, ¿cómo podemos entender esto? Para los que están tomando nota, la palabra en el original tiene la connotación de alguien que es serio, alguien que es respetable ante la congregación. Entonces, primera característica de un diácono, de alguien que tiene el oficio de diácono específico: debe ser alguien respetable ante toda la congregación. Es una persona que tiene la capacidad de diferenciar entre asuntos triviales y cuestiones serias de la vida. O sea, es una persona que es serio, honorable y respetable, ya que un diácono va a tener una posición que jugará un papel fundamental en la ayuda de los ancianos de la iglesia. Este hombre o mujer debe ser de entera confianza. El diácono o la diaconisa deben ser un hombre o una mujer de entera confianza. Y quiero enfatizar algo: no solo de entera confianza para los pastores, sino de entera confianza para toda la congregación. Es decir, la congregación entera está confiada en que estas personas que están como diáconos van a jugar un papel correcto y van a ser obedientes a la palabra de Dios. Entonces eso enfatiza esa primera parte: ser honestos, alguien de honor, alguien que, como dice la Biblia de las Américas, de una sola palabra, alguien genuino, alguien digno, ¿sí? El diácono estará disponible para aconsejar en algunas ocasiones, dar visita a los enfermos de la congregación, dar palabras de ánimo a las viudas, y por esta razón debe ser alguien con un carácter honorable, pero al mismo tiempo tiene que tener la capacidad humilde de amar a través de un servicio dedicado. Un resumen de lo que debe ser un diácono del Nuevo Testamento es alguien que tiene un testimonio maduro, un cristiano maduro. No piensen que alguien debe ser un diácono en la iglesia si no tiene un testimonio maduro en la fe. Tiene que ser alguien que el resto de la iglesia puede ver y decir: este es un hombre o una mujer dignos de imitar en la fe. Eso es más importante que cualquier característica. Miren, en muchas iglesias, ¿cómo se hacen las cosas? Se escogen a las personas por las habilidades que tienen. Entonces se escoge a la persona que va a estar en la música porque es que fue músico de la mejor universidad de no sé dónde, toca todos los instrumentos, pero tiene su vida destruida, su matrimonio no funciona, pero es el mejor músico, que esté a cargo de la música. No, así no funciona una iglesia bíblica. Una iglesia bíblica pone en cada posición
no al que tiene las habilidades externas mejores, sino al que tiene el carácter correcto. Y por eso entonces es mejor esperar, y si no tenemos al mejor de la música, pues vamos a esperar a que llegue el que el Señor tiene, pero no vamos a poner a alguien ahí sobre eso simplemente porque es el que sabe tocar guitarra o sabe tocar las maracas o lo que sepa tocar, ¿sí? Lo principal es el carácter. Lo mismo, alguien puede saber mucho de finanzas, puede ser alguien que es experto en cómo manejar el dinero empresarialmente, pero su vida no funciona, su matrimonio no está bien, sus relaciones familiares no funcionan, pues tampoco debería estar a cargo de las finanzas en una iglesia. Lo importante para servir en la iglesia es el carácter que tengamos cada uno de nosotros. Eso es lo que enfatiza la Biblia y tenemos que seguirlo. Miren más adelante qué dice. Dice que no solamente debe ser honesto, sino que sin doblez, de una sola palabra, de una sola palabra. Si lo leyéramos en el original, ¿saben cómo se podría leer esto? No de doble lengua. No de doble lengua. Imagínense algunos con una sola lengua que tenemos, hablamos demasiado. Ahora imagínense a alguien de doble lengua, alguien con dos lenguas. Lo que está enfatizando aquí es que esta es una persona de completa confianza y que maneja bien su lengua. Presten mucha atención. El diácono o la diaconisa en una iglesia debe ser alguien prudente que maneja bien su lengua. ¿Por qué? Porque el diácono va a ser alguien de confianza para muchos de la congregación y va a tener información privilegiada o información que es privada. Y si el diácono es una persona que no es una persona prudente, sino que va aquí y allá y habla con el uno y habla con el otro, y alguien le pidió un consejo a ese diácono y lo que hizo fue que lo contó con media iglesia, entonces esa persona no puede ser un diácono, no debe estar en esa posición. Una persona que es un diácono es alguien prudente. Y con esto quiero aclararles algo y que ustedes presten mucha atención. Y esto, ustedes que hacen parte de un grupo que se está preparando para plantar una iglesia, tengan mucha atención a cómo hacen juicios muchas veces de las decisiones que se toman dentro de una iglesia. Porque lo que pasa es que muchas veces uno juzga algo que se decidió, digamos, esta persona ya no va a hacer esta tarea o esta otra, o esta persona va a hacer esto, o por qué no lo ponen a esto. Y muchas veces solamente el pastor o un diácono o alguien que está en medio de todo el proceso de liderar la iglesia tiene toda la información completa y sabe por qué esta persona puede hacer algo o no. Y si usted simplemente se pone a cuestionar y decir, ay no, qué mal, ¿por qué no pusieron a este aquel? Es porque de pronto usted ni siquiera sabe todo lo que hay detrás. Así que no siempre debemos no hacer juicios adelantados. Y un diácono debe ser una persona que entonces es alguien prudente, que maneja la información con prudencia. Miren, hay personas que son muy buenos en el ministerio, que les gusta hacer muchas actividades, que les gusta servir aquí y allá, o pueden tener dones de predicación, o pueden tener un don especial, pero no saben controlar su lengua, no saben manejar la información bien. Eso puede llegar a descalificarlos para ser diáconos o diaconisas en la iglesia. Así que debemos cuidarnos, pero esto principalmente no por querer ser diácono, sino porque es lo que agrada a Dios, es lo que agrada a Dios. Más adelante, ¿qué dice? No dados a mucho vino, no dados a mucho vino. Esta es una característica compartida con los requisitos del pastor. Los líderes de una congregación y sus servidores más fieles deben ser un referente en lo que tiene que ver con una vida casta y sobria. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el diácono del Nuevo Testamento no puede ser alguien que se deja gobernar por cualquier sustancia que le hace perder la conciencia en su mente, que no le hace ver con lucidez. Eso puede incluir licor o cualquier otro tipo de sustancia que no le deja ver con lucidez. Eso enfatiza y creo que es obvio. Más adelante, ¿qué dice? No codicioso de ganancias deshonestas. Y ya les expliqué que especialmente al inicio los diáconos cumplieron una tarea muy especial con el manejo del dinero. Por supuesto, entonces un diácono no puede ser alguien que es codicioso de ganancias deshonestas, ya que va a estar manejando dinero de la iglesia muchas veces. Entonces debe ser alguien que entiende que el dinero
que se maneja en la iglesia se maneja de una manera sagrada, ¿sí? Y que no tiene deseos de ganancia deshonesta. Así que esta es una característica que se enfatiza para los pastores, pero también para los diáconos. Más adelante, otra parte que se enfatiza es que dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y esa parece una expresión un poco difícil de comprender, pero ¿cuál es el énfasis que está hablando ahí en el versículo 9? Guardar el misterio de la fe con limpia conciencia significa ser alguien que tiene una conciencia limpia. ¿Y cómo tiene una conciencia limpia? Siendo un testimonio y cumpliendo lo que predica. Es decir, alguien que explica, habla la palabra, tiene un testimonio de la fe, pero no solamente lo expresa con sus palabras, sino que lo vive. Es alguien que no solamente predica, sino que aplica. No puede ser alguien que habla mucho, de que sabe mucha teología, de que sabe mucho esto o aquello, pero su vida no lo refleja. Un diácono del Nuevo Testamento tiene que guardar su testimonio de la fe con limpia conciencia, es decir, que es una persona que no solamente entiende la palabra y la predica y la proclama a otros, pero la vive. Y el versículo